Muy buenas tardes o casi noches, ¿eh? Ya estamos aquí. Si quieren saludar, se vale. Dios les bendiga, hermano. ¿Cómo está mi hermano Osvaldo? ¿Cómo le va? Bendecido, hermano. Bendecido. Todo Aquí bien estamos aquí. con mi hermana Aide, con mi esposa. La Crita ahorita viene, fue a hacer unas cosas. Esperamos a los demás. Estoy tratando de hacer que puedan entrar todos los demás sin pasar por sala de espera, pero no sé por qué no encuentro yo dónde se quita la sala de espera. No la puedo quitar y no sé por qué. Ya entró mi esposa. Saludo, muy buenas noches a todos. Dios la bendiga, hermana. Buenas noches. Gracias, hermana, también bendiciones para ustedes. Gracias. Gracias. Permítame, ya estoy grabando y todo, pero aquí está lo que quería. Tengo que quitar la sala de espera. Si no, todo el mundo tiene que estar entrando a sala de espera. Así ya pueden entrar sin avisarme. Estamos hermanos Osvaldo y su esposa, mi esposa, la hermana Ide. Y ahorita vemos quiénes más se van uniendo. Jueves. Pero ya logré. Ahora sí a ver si ya está frío mi Wednesday. sí, en este contaminado y caluroso jueves de mayo, 4 de mayo, ¿verdad? ¿Estamos? 5. Mañana, ¿hoy es 5? Hoy 5. Sí. O sea que hoy es el día más celebrado en Estados Unidos con respecto de México. De hecho, inclusive hasta los presidentes americanos siempre tienen una ceremonia por el 5 de mayo, no sé si lo sepan ustedes. Es curioso, ¿no? Porque, pues, en aquella época México, gracias, era un enemigo de Estados Unidos. Pero, como le ganaron a sus odiados enemigos franceses, entonces nos celebran hasta ahora que les hayamos dado en la torre en el día 5 de mayo. Entonces, hoy es día 5 de mayo, día de el gran Ignacio Zaragoza. Sí. ¿Usted sabe, hermano Osvaldo, dónde nació Ignacio Zaragoza? No. No me va a decir que en el centro de fe de Zaragoza, no. No. Dice la hermana Aide que en Oaxaca no, equivocado, muy frío, muy frío, muy frío. Muy al norte. Esa es otra de las razones por las que lo celebran los gringos. No. ¿En Estados Unidos? Nació en El Paso, Texas. Él era tejano. Nada más que en esa época, pues cuando él nació, Texas era México. Y luego él se quedó del lado mexicano y siguió siendo mexicano cuando se independizó Texas y luego se convirtió en territorio americano. Pero don Ignacio Zaragoza era tejano del Paso, Texas, del Paso del Norte se llamaba en aquella época, el Paso del Norte. En aquella época era el Paso del Norte, que era de México, pero luego es el Paso Texas, que luego hasta nos devolvieron un territorio gigantesco como de un acre, que era el chamizal. Eso cuando yo era niño nos devolvieron el chamizal. Hasta hacían un chiste, ¿no? Que decía, salía uno que vestido de charro, decía, que nos devuelven al chamizal. Y si ya nos lo devolvieron. ¿Ah, que tú no eres gringo? Ya se los habían, eran los que estaban reclamando que se los devolviéramos. Pero el chamizal es un parque, o sea, es un espacio pequeñito, no es una gran extensión, pero... Sí, ellos se quedaron con un espacio más grande. No, pues ellos nos devolvían el chamizal cuando quisiera, pues digo, pues esto qué problema era para ellos, ¿no? Dice, es tu cambio, ¿no? Del dinero que te pagamos es tu cambio, este es tu cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues 5 de mayo, día de
celebración por haberle dado en la torre a los franceses por lo menos una vez allí en Puebla. Oh, no, eso se deja. No puedo dejarlo así. No, es que estaba tratando de hacer que esto lo hiciera que dejara un poquito más arriba. Pero no se deja. Señor. A ver, permítanme. A ver si esto nos sirve. Para que no se me esté resbalando y resbalando y resbalando. Ah, mira, sí, ya está más arribita. Está muy bien. No ha llegado nadie más. Vamos a ver. No, parece que nadie más ha llegado. Vamos a orar. Estaba yo extendiendo un poquito de tiempo. Estamos ya grabando para los que nos están viendo ya en diferido. Gracias a Dios, porque todos estamos aquí. Nada nos falta que llegue Raquel, que fue a hacer unos mandados. Sí. Pero ya toda la familia aquí estamos. Y ya los que ya llegaron, que es el hermano Osvaldo y su esposa, y ya veremos. Dijo Pablo que ahorita se conectaba, entonces vamos a ver si ya en un momentito se conecta. Vamos a orar. Bendito sea. Gracias porque nos permite estar, Señor, nuevamente reunidos, conectados a través de este servicio de Zoom. Porque nos permite, Señor, darte gracias y bendecirte por tantas cosas que tú haces en nosotros. Aleluya. En donde tú nos guías, Señor, nos das bendición. Esta semana para nosotros ha sido de grande bendición. Tú has permitido que operen a mi hermana Aide y que salga bien todo, Señor. Gracias, te ruego que hagas que su operación, Señor, quede bien firme y todo, y que pues ya no tenga ningún problema después de esto en sus ojos, Señor, para tu honra y gloria, sino que ella pueda glorificarte con alegría de lo que tú ya has hecho en ella y de lo que vas a hacer todavía. Te ruego que a nosotros nos guíes en todo lo que vamos a hacer. Gracias por el trabajo que nos has dado estos días, porque no ha faltado trabajo y no ha faltado tu bendición. Te ruego que nos llenes, que nos uses, que nos guíes, que nos bendigas y nos des de tu poder. Que tú, Señor, permitas que los hermanos que se van a conectar más tarde se puedan conectar, que podamos estar todos en bendición y mucha alegría, y que tú toques el corazón de cada uno. Que nos guíes, que nos uses, que nos des de tu poder, y permitas que podamos ver tu gloria en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Gracias. Muy bien, pues vamos a mis lentes de lectura. ¿Me los puedes pasar? Mis lentes de lectura, porque yo creo que ahí encima. Es que ya cuando uno tiene más de 20. Dios les bendiga. Sí, bueno. Digo, ya cuando uno tiene más de 20 años, yo apenas acabo de pasar los 25, ¿verdad? En realidad, acabo de pasar los 30. Para ser honesto, sí. En enero pasé los 30, ¿verdad, Gaby? Pero de casado. Pues sí, ¿verdad? Entonces sí necesitamos un poquito de... Primero vamos a entrar ya ahora sí de lleno en la descripción del pastorado, porque si ustedes se fijan, el pastorado ha sido mucho más amplio que todo lo que hemos visto antes, pero es porque el pastorado tiene una serie de detalles que son muy grandes, y además, como es la persona con la que más tiene un contacto, una relación, ¿cómo se llama? El congregante, pues evidentemente va a ser con quien tengamos que entender mejor su relación y su forma de trabajo. Ya está por ahí nuestro hermano Pablo Navarro, bienvenido, Dios te bendiga. Bienvenido, mi hermano Pablo. Un abrazo. Gracias. Estoy tratando de conectarme de la PC, pero se está complicando. Sí, don't worry, be happy. Muy bien, vamos a leer primero aquí el famosísimo pasaje de 1 de Timoteo 3, del versículo 1 al versículo 7, y después vamos a leer en 2 de Timoteo, versículos del 1
hasta el... tomarlo de las hojitas que ya no me acostumbro. Ya me acostumbré a la electrónica ya. Separar hojas me cuesta más trabajo que antes. Hasta el final, hasta el 26. Y vamos a platicar acerca de eso. Y vamos a hacer un poco de conversación sobre eso. Primero vamos a leer este pasaje. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primero, antes de hablar de esto, ¿por qué utiliza esta palabra obispado? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Porque quiere decir vigilar, episcopo, es el obispo, y es el vigilante, el que vigila. Ok. Y resulta que la palabra vigilante o cuidador es sinónimo de roy en hebreo, que significa también pastor. Entonces, pastor obispo es un sinónimo. Ahora, también se traduce obispo como anciano, porque se asume que los ancianos son los que nos guían. ¿Sí? Desde una u otra forma, esta palabra obispo o obispado nos va a describir la forma de la profesión del pastor. O sea, ¿qué es lo que está? ¿Para qué está? Según su nombre. Para cuidar, para vigilar. Fíjense que es muy interesante. Yo un día, me acuerdo cuando yo estaba estudiando inglés allá en mi mocedad, hace como 2 minutos, ¿no? Me acuerdo que nos dieron un libro muy bonito, que traía ilustraciones muy hermosas. Hablaba acerca de la comunicación, ¿no? Entonces se veían a unos cavernícolas. Las mujeres estaban ahí haciendo comida, ¿verdad? Estaban cocinando, moliendo, cosas así, cuidando a los niños. Y los hombres nada más se veían así, mirando al horizonte, ¿no? Como diciendo, eso no hace nada. Y explicaba el escritor del libro de inglés. Decía, si vemos esta lámina, puede dar la impresión de que estos hombres no hacen nada. Simplemente están parados y yendo hacia el horizonte y eso, ¿qué, no? Sin embargo, ellos tienen una labor vital para la sobrevivencia de la tribu. Porque al estar viendo hacia el horizonte, ellos no están distraídos con el trigo, con los niños, con la comida que se está quemando. Están concentrados en todo lo que está en el ambiente y si aparece un animal o una tribu enemiga con algún peligro o una tormenta, ellos se van a dar cuenta antes de que el peligro llegue ahí. Esa es la labor de un vigilante. Ese es por lo que se llama esto un vigilante. ¿Sí? Episcopos. Viene de scopos, que quiere decir mirar, ¿no? Quiere decir observar. ¿Sí? Por eso se llama periscopio, ¿no? Es el que nos sirve para explorar o mirar afuera del submarino, el periscopio, ¿no? La palabra scopos por eso se utiliza, y es aquí obispo, de ahí viene. Y fíjense lo que dice aquí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dije que no se pueda anhelar ser obispo. Es bueno anhelarlo, pero es necesario. A ver, empieza con esa palabra necesario. O sea, no es simplemente que quieras hacer algo. Es como cuando vamos a un trabajo, ¿no? Se pone un letrero que dice, se solicita persona para trabajar de inmediato. Pero luego viene un letrero abajo que dice, requisitos, ¿verdad? Escolaridad mínima tanto, tal, lo que quieran. Aquí está la lista de requisitos. Es necesario.
O sea, los requisitos. Que el obispo sea irreprensible. Que no tenga ningún reproche posible. Ahora, ¿quiere decir eso que el obispo es perfecto y nunca se equivoca o nunca peca? A ver, denme su opinión. El obispo puede pecar o simplemente ya está vetado para pecar. A ver, dice Gaby. Sí, sí puede pecar, pero tenemos que arrepentirnos Pero y ¿cómo puede corregir. ser irreprensible si peca? Opiniones. Enseñando que es un ser, que todavía puede pecar, pero arrepentirse, ir con Dios y enseñar a la congregación a arrepentirse y a buscar el perdón de Dios. Muy bien, ¿alguien más opina? ¿Tú, Gaby? Bueno, Lo que pasa es que una cosa es pecar y otra es ejercitar el pecado, ¿no? A ver, hermano Osvaldo quería decir algo para que lo puedas oír. Sí. Ajá. Hermano Osvaldo. Sí, no deja de ser persona y creo que irreprensible puede ser que, bueno, para mí es una persona que debe de aprender a entender los errores y no solamente él, sino los demás, yo creo. Y A sí ver, pero a tienen, ver. Creo que no estoy dando a entender mi pregunta, ¿eh? Todos ustedes me han hablado del arrepentimiento y de que si el pastor, uno puede ser comprensivo. Yo no pregunté eso. ¿Cómo puedo ser irreprensible si peco? Piénsenlo. El hecho de que yo me arrepienta quiere decir que sí estoy siendo reprensible. Aquí estoy tomando el papel que tomaba mi querido hermano Blasco, mi maestro de escuela dominical, es de que ponerlos un poquito en líos. A ver. aquí hay un tema. Una cosa es un pecado en el que el Espíritu Santo nos esté redarguyendo acerca de él y que nos acerquemos al Señor confiadamente al trono de la gracia. Y otra cosa es que estemos incurriendo en una situación ya sistemática y que tenga que venir una autoridad de parte de Dios a llamar la atención. O sea que usted lo que me está diciendo es que si el pecado que yo tengo no se nota y solamente Dios me reprende, entonces ya soy irreprensible y si ya se dieron cuenta los de la iglesia, sí soy reprensible. No, no es que se den cuenta o no. O sea, al final de cuentas, nosotros estamos en el mundo y vamos a estar en constante riesgo. ¿Sí? Pastor o no pastor, al final de cuentas estamos en una posición de probable falta. Pero una cosa es que sea una situación incidental, una situación de la vida que te enojas o que sucede algo y otra muy diferente es que tú estés actuando ya de manera consciente acerca de una situación que no has querido considerar o no has querido reconocer esa falta, como lo vemos con el rey David, ¿no? Que hasta que no llega el profeta y le hace una ilustración y entonces él enojado, ¿no? Dice, el hombre que muera, ¿no? Y hasta que el profeta le dice, tal hombre eres tú, entonces él encuentra esa reprensión de parte de Dios. Es A ver, quiero diferente. la opinión. Sí, hermano, ¿qué cabe? Acabe. Sí, acabe, perdón que le interrumpí sin querer. Sí,
Entonces es una situación distinta en la reprensión, porque estamos en un error, una necedad, en una cuestión que ya estamos reiterando y reiterando y reiterando, y no entendemos que es algo que está mal. Entonces ahí viene una reprensión que tiene una notación importante para influir de una manera importante en la iglesia, porque al final de cuentas el pastor es un ejemplo o es cierto modelo a la iglesia. Entonces, hay cosas que son más trascendentales en ese sentido, y que en muchas ocasiones la persona no reconoce que está en un error ya incluso metódico o sistemático. Ok. Me parece bien su opinión. Vamos a ver la opinión de la hermana Jamie, de la hermana Erika. Bienvenida, hermana Erika. Y del hermano Pablo. Si la hermana Erika no oyó la pregunta es la siguiente. Aquí el apóstol Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces yo les preguntaba, bueno, a ver, ¿eso quiere decir que un pastor no puede pecar? Y dije que está vetado inclusive para pecar. Porque la palabra irreprensible quiere decir que, pues, no se le puede reprender. Ese era el concepto. El hermano Osvaldo ya dio su opinión, ya la hermana Aide dio su opinión, mi esposa dio su opinión. Pablo, Ahorita todavía no llega Raque. Falta mi hermana Jamie y el hermano Pablo y la hermana Erika. Entonces, sí, la ¿quién de última ustedes opinión es? fue mía, David, soy Pablo. Ah, eras Pablo. Ah, creí Sí. que eras el hermano Osvaldo, perdón. Pablo. Entonces, el hermano Osvaldo no ha apuñado. Sobre eso, la pregunta exactamente, ¿cuál sería la pregunta? ¿Es si el pastor Que no puede pecar? ¿Esa es la pregunta? sí, esa fue la pregunta. Creo Ok, que usted hizo bien en a mi, preguntarme. bueno, a mi forma de ver, por lo que dice aquí donde estábamos leyendo, yo creo que no puede, o no debe de pecar, porque es como un requisito, como usted decía, es como un requisito, pues para entrar a Ahí trabajar, lo dice. Sí, ahí lo dice. sí es como un requisito, pero bueno, por eso, a eso yo me baso de que no, o sea, no puede, no Ahora le debe. hago yo a usted otra pregunta. Entonces, los pastores, si no son perfectos, no cumplen. Es que, Vean lo que dice aquí. Yo solamente estoy tomando el texto. Es que miren, les meto en estos líos. Porque de repente, si ustedes están en una discusión con alguien que anda en una herejía, con suma facilidad, esa herejía nos hace retumbar, porque nos meten en líos como esto. Quiero aclararles que este argumento que le estoy dando yo lo oí primero de una secta herética que me lo dio a mí. Ya luego les digo cuál es la secta y hacia dónde me llevaron. Pero, a ver, ¿quiere decir aquí que el pastor no puede pecar? La hermana Jamie me preguntó correctamente porque de hecho el sentido de la pregunta era ese. La hermana Erika, ¿usted qué opina? Paz de Dios, hermano. Buenas Dios tardes. le bendiga a mi hermana. A ver, a ver si mi concepto, no, a ver si no está muy errado. Si el pastor puede pecar, pues, no es que pueda, o sea, simplemente es por naturaleza de nuestra carne que tenemos la tendencia al pecado de una u otra manera. No hay pecados ni grandes ni chiquitos, ni blancos ni negros, todo es pecado. Entonces, pues ya si yo me enojé, pues ya pequé. O sea, simple así. Y la cuestión esta de irreprensible,
yo como persona, como congregante, pues yo no puedo reprender al hermano. Es más, yo ni siquiera soy capaz de agarrar y decirle, hermano, es que usted está en pecado. O sea, pues realmente yo no puedo yo agarrar y exhibirlo de esa manera. Ujú. Desde ese punto de vista que yo lo haga, pues no. Aunque su pecado sea muy evidente, como un alcoholismo, un adulterio, cosas así por el estilo, pues tampoco puedo yo agarrar y pues regañarlo o hacerlo evidente, o ponerlo en vergüenza siquiera por esa cuestión. Aunque para mí se me haga muy injusto o difícil, ¿cómo va a ser posible que un hombre de ese tipo pues esté guiando una congregación? Pues no podría yo exhibirlo de esa manera. Ya Dios se encargará de esas cuestiones. A ver, entonces, la pregunta es sí o no. ¿Puede pecar o Si no puede puede pecar, pues sí puede pecar. Ya en cuanto peca, ya deja de ser siervo de Dios. No, para nada. Entonces ya no está cumpliendo. Aquí lo dice que ya no cumple. Es un requisito. Lo que decía la hermana Jamie. Eso es lo que es requisito. Pero entonces sale de ahí otra pregunta. Si lo irreprensible es una cuestión personal, interna, o se nota ante toda Bueno, la ¿qué es lo que iglesia. decía Pablo? ¿No? No dijo que se notara o algo así. Yo inclusive pregunté que si era que se notara. Lo que él está diciendo es que pues hay pecados en los que el Espíritu Santo se redarguye, pero a lo mejor hay pecados que pues nada más el Espíritu Santo y tú sabes, ¿no? Pero no es tanto eso. Ahorita voy a primero a seguirme un poquito sobre la dinámica de seguirlos metiendo en líos. Y me voy a poner un poquito más duro. Vamos a ver qué dice Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 12 al 14, por favor. Deuteronomio 18, del 12 al 14. ¿Alguien más? Búsqueme Primera de Crónicas 28, 9. Y alguien búsqueme Mateo 5, 48. Y yo mientras leo lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta el versículo 16 me quedé. A ver, por ahí me puede leer alguien lo que dice Deuteronomio capítulo número 18, versículos del 12 al 14, por favor. Del 12 al 14, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorreos y a adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. A ver, dice ahí, perfecto serás. ¿Qué dice ahora en Mateo 5, 48? Pues, ¿le abro? ¿Sí? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver,
Todavía entonces estamos endureciendo más la posición. Y aquí ya no hablamos solamente de los pastores. ¿Puede un cristiano pecar? Fíjense que estoy preguntando, o sea, me estoy yendo todavía hasta home, ¿no? Y seguir siendo cristiano, por supuesto. Hace rato dije que si un pastor podía seguir siendo pastor después de que está pecando. Pero pues uno peca con un pensamiento, como decía la hermana Erika, con un enojo. Mateo 28, ¿qué, perdón? Mateo 5:48. 5:48. 5:48. Ah, perdón. 5:48. Mateo 5:48. Crónicas. Entonces, les dije el de Crónicas también, ¿verdad? Sí, 28:9. Creo que sí había dicho. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Sí, ya lo leímos, ¿no? 28:9, sí. Había Crónicas. allí entonces un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado del cielo. No, pero creo que ahí hay un error. A ver, Primera de Crónicas, 28:9. Perdón. Primero de Crónicas, 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. A ver, entonces, ahí dice que sea que perfecto, ¿no? A ver, vamos entonces a entender bien esto que dice irreprensible. Vamos a entender a qué se refiere la palabra irreprensible. También a Abraham, Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y sé perfecto, le dice a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice sí, a Abraham. Ahora, entonces, ¿qué es lo que realmente quiere decir esta palabra irreprensible aquí? Si nosotros lo tomamos así, perdón, hermano. ¿Qué iba a decir usted, hermano? Que los congregantes no puedan reprender. No se refiere a eso tanto, sino más bien a quitar del medio las cosas que pueden llevarnos a ser reprensibles, porque todos pecamos. Ahora, vamos a entender inclusive el concepto de perfección en este contexto bíblico. Cuando entramos a Job capítulo 1, dice que Job era perfecto y recto delante de Dios. Eso inclusive lleva a cierta herejía a ciertas gentes que lo interpretan mal esto. Porque de repente creen que Job era perfecto en el sentido de que inclusive él no pecó en ningún momento. Lo cual no es cierto. Inclusive, por ejemplo, cuando dice al Jeremías, el Señor, que había 3 hombres que pudieran encontrar la justicia por sí mismos, ¿no? Lo están pensando en la interpretación bíblica, una interpretación que no es la correcta porque no toma bien el contexto de todo, que eso quiere decir que estas personas jamás pecaron. No entendamos eso, o sea, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aún uno, ¿sí? ¿Por qué va a ser destruido el mundo? Porque así como cuando se le dio a Abraham la oportunidad de decir, bueno, si hubiera 50 justos, si hubiera 10 justos, si hubiera 5 justos, ¿verdad? Sí, cuando Dios destruya este mundo, no va a haber un solo justo. Porque no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Entonces, cuando habla de irreprensible o cuando habla en la palabra perfecto en todos estos contextos, no se está refiriendo a que tenga una perfección total en el sentido moral o práctico.
Hay algo inclusive más. El versículo de Salomón, lo estamos viendo, en donde dice que sea perfecto de corazón, ahí se explica realmente. ¿Qué quiere decir ser perfecto de corazón? Fíjense, David, ¿a quién pecó más? ¿David o Saúl? Más. ¿Quién pecó más? ¿David o Saúl? David. David. A Saúl Dios no le perdonó 3. 3 veces se desobedeció y 3 no le perdonó. Y David, si nos vamos a contar, todas las veces que le falló a Dios. Y sin embargo, cada vez que Dios hablaba de David a sus descendientes, ¿cómo decía? David, que era un hombre conforme a mi Conforme al corazón. corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. A ver, entonces, ¿qué quiere decir ser perfecto de corazón? ¿Qué quiere decir ser perfecto delante de Dios? Tiene el deseo de agradarlo y que quiere obedecerlo. Que se esfuerza por obedecerlo. Vamos a poner el caso de David, que es el mejor caso que yo puedo pensar. David, si lo vemos, era un gran pecador. Es tanto que cuando él quiere construir el templo, ¿qué le dice Dios? Yo, a ti no. Tú eres un asesino. Un asesino no va a construir mi casa. Y será tu hijo, pero tú no. Porque tú eres un asesino. Llena tu sangre, digo, tu mano de sangre. No voy a permitir eso. Bien. Dios no lo tomó como que David era perfecto. Y vemos a David matando, vemos a David engañando, vemos a David mintiendo, vemos a David robando, vemos a David asesinando, vemos a David adulterando. Y sin embargo, es un hombre conforme al corazón de Dios. A ver, ahora pregunto, habla el pastor ahora. ¿Está diciendo usted, hermano pastor, que justifica si usted se vuelve adúltero, asesino, mujeriego, parrandero y jugador como el Juan Charrasteado? ¿Creen ustedes que en realidad eso es lo que quiero decir? No, por supuesto. ¿Cómo lo interpretan entonces? Dijo, es esforzarse por agradar a Dios. Piensen en esto. Obedecerlo. La parte más importante, les voy a decir cuál es. La humillación. David no solamente se humilló ante Dios. David se humilló ante los hombres. Fíjense cómo sale el sobrino de Saúl cuando David viene huyendo de Absalón y le empieza a aventar piedras y echarle tierra y a maldecirlo. Y su general, Joás, le dice a David, ¿quieres que mate este perro? Así le dijo Joás a David. Dijo, no. Porque si él me puede maldecir es porque Dios le ha permitido que me maldiga. David sabía que él estaba pasando por eso. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando por eso David? Por su pecado. Estaba consciente y él se humilló en base a su pecado, lo reconoció públicamente, no solamente se arrepintió, sino que lo reconoció públicamente y estuvo dispuesto a recibir las consecuencias del mismo. Cuando un pastor, y esto es una cosa importante, cuando yo era joven, había un pastor que era súper famoso de las Asambleas de Dios, el hermano Jimmy Swaggart. Canta muy padre, hermano. Tiene cantos que él compuso. Un hombre muy lleno de Dios y de hecho en esa época era muy famoso porque era un hombre que hacía campañas de sanidades y había milagros y no sé qué cuánto. Pero un día él, saliendo de una campaña, lo abordó una mujer. Él no sabía que esta mujer había sido contratada para tirarlo. No lo sabía. Pero él le hizo caso
y fue con ella hasta el hotel. Y se metió hasta el cuarto de hotel con ella. Él no sabía que el cuarto de hotel estaba lleno de cámaras que lo estaban filmando. Pero es curioso porque las cámaras que lo filmaron fueron las que lo exculparon, las que le quitaron la culpa. Porque cuando él llegó, estaba allí y la mujer se quiso empezar a desnudar, dijo, no, detente, no puedo hacer esto. No solamente porque soy un hombre casado, sino porque soy un siervo de Dios. Y empezó a llorar ahí mismo, le pidió perdón a la mujer y salió. Pero los que habían preparado la trampa, editaron el video y lo publicaron y dijeron, Jimmy Swaggart cometió adulterio y así ya saben. Y lo suspendieron de su ministerio. Aunque ustedes no lo crean, hasta ahí, yo creo que Jimmy Swaggart no estaba cometiendo un error. ¿Por qué? Porque aunque sí pecó, porque digamos, el hecho de que haya llegado al cuarto, es que sí pecó. Aunque él no se haya acostado con esa mujer, que hay testimonio grabado de que él no le hizo nada a la mujer. Pero sí pecó. Pero cuando a él lo confrontaron, él se puso frente a las cámaras de televisión, en donde lo vieron todos los Estados Unidos en vivo, y él dijo, llorando, he pecado contra Dios y contra ustedes. Se arrepintió y se humilló delante de la iglesia y delante de la junta de ancianos. Y se sometió a la disciplina que le pusieron. Y hasta ahí no tuvo ningún problema. Pero 2 años después, cuando se supone que la suspensión ministerial perdía su efecto y que iba a poder regresar a tener su ministerio, la Junta de Ancianos decidió no perdonarlo. Y ahí es donde yo ya veo un problema. Porque en primer lugar, la Junta de Ancianos, ¿qué hizo? No, rompió su propia palabra. Ellos habían dicho que eran 2 años. Se cumplieron. Y luego dijeron que no. Y dijeron, es que el escándalo, que sí. Pero aún la opinión pública norteamericana decía que él no era culpable. Y luego vino ahí entonces la ruptura entre él y las Asambleas de Dios, y dejó de ser pastor de las Asambleas de Dios, y hasta la fecha él tiene un ministerio independiente. Vean ustedes cómo estas cosas son muy delicadas, pero también hay que entender. Ahora, pregunto, ¿Jimmy Swaggart es reprensible o irreprensible? Fíjense qué historia les canté. A ver, pregunto, ¿Jimmy Swaggart es reprensible o irreprensible? Ya les conté la historia. Díganme ustedes, ¿es reprensible o es irreprensible? Es un obispo. Para mí, hermano, es irreprensible. ¿Por qué? O sea, sí pecó en el aspecto que a lo mejor del deseo, pero él se arrepintió, o sea, él en su momento, ya en el acto, él se arrepintió y no quiso llevarlo más allá. O sea, él se arrepintió antes de, ¿cómo se llama? De culminar o hacer el acto, o sea, tener el aspecto sexual no lo hizo. Es decir, por lo que lo estaban acusando en ese aspecto de adulterio y eso, pues pues no se cumplió. ¿Otra opinión? Me parece bien su opinión, hermana. ¿Otra opinión? A ver, yo quiero preguntar, bueno, Alba. dice la hermana que era irreprensible, pero entonces si lo hubiera hecho, entonces sigue siendo irreprensible. Porque entonces hay que opinar.
porque entonces estaríamos poniendo también lo mismo de David. Dice la hermana, A ver, es que no lo hizo, pero David sí lo hizo, entonces David sí era irreprensible, sí tenía que ser reprendido. a ver, la pregunta está buena, exactamente lo que yo quiero. A Eso ver. es, quiero que debatan sobre eso. ¿Verdad que quiere opinar? A ver. Yo quiero contestar a eso. Yo creo que primero que nada tenemos que partir desde una cosa. No hay pecados ni grandes ni chiquitos. Porque muchas veces caemos en eso de que, pues es que mintió, entonces no es tan grave. Pero si adulteró, entonces es muy grave. Primero tenemos que partir desde el punto de que cualquier pecado es grave delante de Dios. Pero aquí hay un punto, como decía mi hermana Erika, él se arrepintió. Y una vez que alguien se arrepiente de lo que sea, si haya sido un asesinato, como en el caso de David con Urías, pues Dios nos perdona por su misericordia, no porque lo merezcamos. Hay que estar conscientes de eso, no porque lo merezcamos. Nos perdona por su misericordia y por él, por su justificación de Dios, es que somos irreprensibles, pero no porque lo merezcamos, porque nosotros cometimos pecados graves. David, en el caso de David, él mandó matar a Urías, se metió con su mujer, y en el caso de este pastor, pues también, como decía Erika, pues también tuvo algo de deseo, si ustedes quieren, en su corazón, pero ambos se arrepintieron, y la base del corazón perfecto, porque es como lo menciona la Biblia de David, es el arrepentimiento. Bueno, aquí no sé si aplique. Hay una ilustración que no sé si es historia o mito, pero se dice que cuando estaba preparando una predicación Martín Lutero, llegó Satanás, ¿no? Y le hizo una lista de la serie de faltas, pecados que él había cometido, ¿no? Y le dice, Martín, ¿y eso es todo? Y no, ¿qué te parece poco? ¿No? Entonces, cuando ya no tenía más que escribir, escribe sobre esas hojas: la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. A ver, para poner un poquito más controversial. Pero, a ver, Bueno, voy a decir otra cosa. Bueno, La hermana Erika creo que quería decir algo antes. en el caso de David, yo siento que no fue tan irreprensible, porque finalmente su hijo murió. O sea, así como que de alguna forma Dios lo reprendió en ese aspecto muy fuerte. Mucho más Fue que muy eso, porque doloroso. además su hijo le tomó el trono y violó a todas sus esposas, como había dicho el profeta. Entonces, o sea, como que así, como que tan limpio que estuvo, pues tampoco se fue. Ahora, el hecho de que en este caso el pastor, a lo que me refiero yo a que fue irreprensible, porque es irreprensible en el aspecto del adulterio como tal. No estoy de acuerdo, hermana. Yo voy a decir por qué, porque Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Él no tenía que acostarse con ella para cometer adulterio. Era adúltero. Perdón. Creo que aquí es cuando lo que se le puede llamar el corazón, es que David tenía un corazón como el de Dios, ¿no? Como el de Jehová. Es el que, precisamente como usted lo dijo, pastor, aceptó primero que se había equivocado, y una de las cosas, aceptó que tenía que esforzarse por seguir a Dios, por seguir a Jehová, porque separado de él sabía que no podía hacer nada. Y la otra es que, pues, aunque con el dolor de su alma, pues iba a pagar muchas con su hijo, como dice la hermana, y con todas sus mujeres. Entonces yo creo que... Ajá. David sí fue irreprensible. Ahora les voy a contestar yo. Perdón que le interrumpa, pero David sí fue irreprensible. Y Jimmy Swaggart también. Pues, ¿cómo, hermano? Sí.
¿Por qué? Ya lo dijeron en parte, porque la sangre de Jesucristo nos pierde de todo pecado, pero no es por eso, sino por su actitud. Estos tienen la misma actitud, pastor. La actitud ante qué? Ante su pecado y ante su propio orgullo. ¿Quién de los dos se comportó con orgullo? Ninguno. Cuando llega el profeta con David, David se arrepiente, dice que la Biblia que lo que dice en el texto hebreo literalmente es que se tiró al suelo boca abajo y empezó a clamarle a Dios. Ten piedad de mí. Inclusive David cuando lo empieza a insultar creo que era pariente de Saúl. Sí, lo que estaba yo comentando, que su sobrino vino y lo maldijo y él dijo, Dios, si Dios le permite que me maldiga, déjalo que lo me maldiga. Entonces, en realidad, David fue irreprensible. O sea, no porque no haya cometido pecado, sino porque él supo manejar lo que hizo en pecado y no se enorgulleció ni delante de Dios ni delante de los hombres. Tim Swaggart no defendió su posición. No dijo, no, pues a mí que me acusan si yo no me acosté con la mujer, nomás fui con ella a usted. Él no dijo eso. Él dijo, he pecado contra Dios y contra ustedes. Con lágrimas en los ojos, yo lo vi, estaba llorando a lágrima viva. No digo nombres y apellidos, pero hay un pastor de por acá cerca. No es de la Inter, claro, para que no me vayan a creer que estoy aquí echando de alguno de la Inter. ¿No? Es uno de otra iglesia que no voy a decir cuál es, pero que él mismo me confesó a mí que él estaba cometiendo adulterio. Él me lo confesó. Y la mujer con la que él tenía el adulterio me lo dijo también. Y cuando lo confrontaron los hermanos, y dijeron, usted cometió adulterio, y el hermano Carrillo nos dijo que usted lo confesó. Él dijo, no es cierto, el que estaba cometiendo adulterio con esa mujer era el hermano Carrillo. Ese hombre no es irreprensible. ¿Por qué? Porque inclusive no solamente no se atrevió a reconocer su pecado, sino que hasta a mí me echó la culpa cuando yo, inclusive lo que hice es que lo manejé como la Biblia dice, en privado con él, luego hice con 2 testigos. Lo bueno es que yo tenía testigos. Lo hice con 2 testigos y después ya lo señalé ante la Junta de los Pastores. Entonces, lo bueno que quedó mi nombre limpio fue porque yo tenía testigos de lo mío. Pero él lo que quiso es, inclusive, embarrarme en sus cosas. Y hasta aquella mujer testificó que yo no tenía nada que ver. Y al final de cuentas, este hombre salió peleado con la iglesia y todo, porque precisamente su pecado se enorgulleció en él. Lo tomó y no lo soltó. Ah, ese no es irreprensible. ¿Ya me doy a entender? Irreprensible no quiere decir que no peca. Quiere decir que es suficientemente humilde para que no se le pueda reprochar nada. O sea, a Jimmy Swaggart hoy en día, ¿quién le puede reprochar algo? Es que tú cometiste adulterio. Sí, yo lo cometí, es cierto. Y estoy arrepentido de ello y me siento miserable por haberlo hecho. Y Dios me guarde de volverlo a hacer. Ah, gloria al Señor. Ese es un siervo de Dios. Es lo que le decía, hermano, que enseñaba a los demás cómo proceder frente al pecado. Exacto. La reacción ante el pecado es lo que nos hace irreprensibles. Cuando nos endurecemos al pecado, somos reprensibles. Pedro empieza con sus simulaciones allá en Antioquía, ¿no? Sí, se mostraba. Y dice la Biblia que Pablo dijo, lo encontré. ¿Cómo dice? Comiendo. No. Vamos a Gálatas. No, pero hay una expresión muy especial ahí en Gálatas. Comportaba con los judíos de una forma y con los... Pero vean lo que dice. ¿Qué expresión usa Pablo? Sí, ese pasaje exactamente. Permítame, aquí está.
Pero cuando vi, aquí está. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. No era irreprensible. ¿Te fijan? Pedro no estaba siendo irreprensible. Evidentemente sí se arrepintió, pero en ese momento no era irreprensible. Y él no tenía por qué seguir en su ministerio. Entonces, ¿cuál es una razón válida para suspender a un pastor del ministerio? Por dos razones. Porque cometa un pecado que cause un escándalo, y por supuesto que hay que suspenderlo. ¿Por qué? Por testimonio. Porque está yendo contra el testimonio. O porque, habiendo cometido un pecado que no cometió, que no se hizo escandaloso, se enorgullece en su pecado y no se arrepiente. A eso se refiere con eso de que debe ser irreprensible. ¿Ya se fijaron cómo ya aprendimos bastante con este solo versículo? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Luego dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. No solamente lo está hablando acerca de que esté casado con ella, ¿no? ¿Por qué? Hay por ahí algunos que dicen que marido de una mujer, pero puede tener concubinas como David. No, porque la Biblia dice que el que se junta con una ramera es una carne con ella. Entonces, aunque sea lo que sea, si él tiene relaciones sexuales con otra mujer que no es esposa, no es una persona que deba estar ahí. No les dije quiénes fueron las sectas que me dijeron de este versículo de irreprensible como que eran perfectos. Son los de la luz del mundo. ¿Quién de ustedes no sabe quiénes son los de la luz del mundo? ¿Quiénes no lo saben? Mi esposa dice que no lo sabe. ¿O en qué creen los de la luz del mundo? ¿Alguien más? Que no sepa lo que son los de la luz del mundo o lo que creen. ¿Y por qué decimos que son heréticos, que no son herejes? ¿Quién no lo sabe? No me están diciendo más que mi esposa. Si no, yo luego le explico a ella en privado y a ustedes les doy la clase por vista. No sabemos. Yo tengo idea. No sabe. A ver, ustedes, ¿quién es Pablo? Sí. Ok, Pablo, dime. Bueno, ellos siguen las instrucciones, ejemplo y palabra de Joaquín, no me acuerdo cómo se apellida. Moisés Joaquín. Ajá, y que ahora pues su hijo lo está No, sucediendo. ya su nieto. Su nieto. Su nieto Nahum, que está en la cárcel en Estados Unidos. Entonces ya lo está sucediendo. Entonces no es una fe fincada en Jesucristo, sino en un hombre. Pero ¿por qué se basaron en Moisés Joaquín y en su familia? ¿En qué consiste la herejía que los llevó a eso? En que se cree, bueno, perdón, ellos creo que son de Guadalajara. Sí, de Guadalajara. Y creo que eso, bueno, empezó como que por el profeta, como dice el abuelo, no me sé los nombres, la verdad. Y resulta ser que este hombre, creo, el que entró en la cárcel, dijo que era bueno, lo que estoy investigando, no, dice que es la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo, o sea que Él es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya he hecho muchísimas cosas de los que se les acusa. Entonces, estrictamente sus doctrinas o sus bases, no me las sé, pero sí sé que no están muy bien, que digo, bueno, no están bien para nada. Bueno, ahora sí les voy a explicar. Resulta que allá por mediados del siglo XX apareció un grupo evangélico pentecostés. Ellos
eran gentes que creían en el bautismo con el Espíritu Santo, las lenguas, etcétera, etcétera. Luego, por eso es que los bautistas, por ejemplo, acusan a todos los pentecosteses de ser heréticos porque hay algunos pentecosteses que se van por ese lado. Y todo parecía bien, o sea, si ustedes los veían, platicaban con ellos, era algo aparentemente bueno, ¿no? Pero resulta que un día apareció un profeta. Al principio, de hecho, en las iglesias pentecosteses, por lo menos las pentecosteses que yo conocí cuando era joven, cuando era niño, cuando hablaban de un profeta no estaban hablando de alguien a quien se le hiciera una fila para irle a consultar o que fuera uno de los gobernantes de la iglesia porque era profeta, ¿no? O sea, de hecho, hoy en día con aquel mito de los 5 ministerios, que es un mito, los profetas quedarían en segundo lugar después de los apóstoles. Entonces están los apóstoles y en segundo lugar, o sea, los vicepresidentes son los profetas, ¿no? Entonces, al profeta guanaguana, ¿no? Es el profeta de Dios. En aquella época no era así. Las iglesias pentecostales consideraban que un profeta era un hombre que dejaba que Dios le hablara y que Dios hablara a través de él a la iglesia, generalmente para redarguir del complicado. Mi hermana, sus ojos. Sí. Sus Sí, ojos. sí, Es que, agachándome. sí, está así. No puede agacharse. Le digo que hoy tiene que andar con garbo. Hoy tiene que andar con garbo porque... Sí. Entonces, sí, entonces, este hombre era era un hombre que se pretendía profeta, ¿no? Se pretendía que era profeta. Entonces, dentro de las iglesias pentecosteses en esa época no se veía, pues raro que alguien fuera profeta, aunque no se le consideraba como algo, ¿no? O sea, o vamos a consultar al profeta, no, esas cosas no existían, o sea, un profeta era un hombre al que Dios estaba utilizando en alguna manera, básicamente, ¿no? Y de hecho eso no dista mucho de la visión de un profeta de la iglesia bautista. Un bautista considera que cualquier, que alguno que habla en nombre de Dios, el predicador cuando está predicando en el púlpito, es un profeta, pues está hablando en nombre de Dios, ¿no? No es un profeta como los del Antiguo Testamento, así como nuestros apóstoles hoy en día podrían ser apóstoles los 12, porque nada más hay 12 y dijo que eran 12. Pero bueno, entonces este hombre, Moisés Joaquín, de repente empezó a decir que tuvo una visión tras otra, tras otra, tras otra, y de repente Dios le reveló. Y ahí es en donde empezaron a desbancar que él era el Cordero de Dios. Literalmente. Y de esa profecía de que él era el Cordero de Dios, el argumento empezó a venir hacia la congregación. Ustedes no pueden seguir estando en esas iglesias que representan las falsas cristianas, porque todas esas profetas de esas iglesias están guiadas por pastores reprensibles. En cambio, nosotros somos la única iglesia que está guiada por un pastor irreprensible, ya que el mismo Cordero de Dios mora en Moisés Joaquín y se ha encarnado en él para dar profecía real al mundo y la verdadera interpretación de las escrituras. Entonces, el argumento con el cual ellos evangelizan, entre comillas, a los evangélicos, es precisamente, a ver, ¿tus pastores son irreprensibles? Fíjense qué pregunta. Pues claro que todos decimos, pues no. ¿Alguna vez tu pastor ha tenido algún desliz? Pues no que yo sepa. Ah, no vas a decir que tú nunca te has peleado con tu pastor. Bueno, el pastor a veces es muy irascible, pero ahí está, ahí está. No es irreprensible. Aquí dice que tiene que ser irreprensible. Tú estás bajo un pastor que es herético, que no está delante de Dios. Bien. Y hay a los inconstantes, como dice el apóstol Pablo, y a los indoctos, que los desvían y los empiezan a llevar a su iglesia. Y por eso la iglesia de Moisés Joaquín ha crecido tanto. Ya luego murió él y su hijo Joaquín tomó el mando, y luego murió Joaquín y su hijo Nahum tomó el mando, y ahora a Nahum ya le agarraron un chorro de cosas y está preso
los Estados Unidos y no creo que salga de ahí. Y no, es totalmente reprensible. Pero de hecho, su argumento siempre ha sido este, ¿no? Entonces, se me olvidó decirles cuál era el argumento y quién lo había dicho, son los de la luz del mundo, que es un argumento totalmente falaz, ¿no? Ahora, seguimos. Y artículo 2 dice, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Alguien me puede definir lo que es sobrio o buscarlo en el diccionario, por favor? ¿Qué es sobrio? Si tú puedes verla allí, Raquel, en la Biblia de Strong's, ¿qué palabra está ahí en sobrio? No dado a los excesos. No dado a los excesos, dice la hermana Aide. En el diccionario de la lengua, ¿qué dice? Ahí RAE.es, busquen Dice, sobrio. templado, moderado, que carece de adornos superfluos. Dicho de una persona que no está borracha. Ok, antes de seguir, primera de Timoteo 3:2. A ver, nuevamente léamelo y está muy interesante, véanlo. La definición Sí, otra vez. dice, templado, moderado. A ver, templado. ¿Qué quisiera esto de templado? Lo mismo, Que no no es- dado a los excesos. Ahorita les explico la mejor definición de templado que he escuchado en mi vida, pero a ver, sigan. ¿Qué más? Aparte de templado, ¿qué más? Templado es algo que ha sido forjado. Sí, pero ahorita llegamos a eso, pero sí es cierto que ha sido forjado, pero a ver, seguimos sobre la definición que estábamos. Templado, ¿qué más? ¿Qué más? Discreto. Pero estaba leyendo mi hermano, la definición de la RAE. Sí, templado, moderado, que carece de adornos superfluos. Dicho de una persona que no está borracha. A ver. Fíjense que, ya te dije, primera de Timoteo 3:2. A ver, la mejor definición que yo he oído de templado me la dio el hermano Honorato Ocampo Castañeda, que ya está con Cristo. Hay un día, cuando yo era joven, quise hacer un resorte. Entonces agarré un clip y lo enredé alrededor de algo, así como una espiral, y ya lo tuve y dije, ya tengo mi resorte. Pero ¿qué pasó? Cuando a mi clip lo jalé, se quedó así. Y cuando lo empujé, se quedó así. Como lo dejaba así, se quedaba. No hacía lo que hacen los resortes, ¿verdad? Un resorte, si lo jalo, se regresa, ¿no? Y si lo empujo así, se regresa a su lugar. Y entonces yo le pregunté a un amigo que era herrero, dice, ¿por qué no puedo hacer eso? Dice, ¿por qué? Porque no tienes acero templado. ¿Qué se hace para el acero templado? Lo que haces, ahorita llegamos ahí. Lo que haces para templar el acero es que lo metes a calor excesivo, lo golpeas y lo aplanas y luego lo volteas, lo vuelves a meter a calor excesivo y lo sigues golpeando hasta que todos los átomos del acero quedan tan compactos que ya no pueden perder su forma. Entonces, templado es algo que no pierde su forma. Templado es cuando una persona está bajo las presiones de la vida, lo ven que se aplasta, pero cuando se pasa, regresa a su lugar. Lo jalan y lo estiran todo lo que pueden y lo tratan de destrozar, pero cuando lo sueltan, regresa a su lugar. Eso es lo que es una persona sobria. A ver, ¿qué ibas a leer? ¿Qué? Tiene que ver con la resiliencia. También, pero no es esencialmente eso, sino que eso lo incluye. Viene del griego nefaleos. O sea, es lo que la palabra que está en la Biblia, nefaleos. Sobrio, circunspecto.
¿Qué quiere decir circunspecto? Derivado de la palabra efo, de afinidad incierta, abstenerse de vino, es decir, ser discreto. Discreto, Prudente. prudente. Es todo lo que dice aquí. Fíjense, todo lo que quiere decir es una persona de una sola pieza, íntegra. El sobrio es íntegro. ¿Por qué relacionamos la sobriedad con el no tomar vino? No es porque sea un sobrio el que no toma vino, porque hay gente que no toma vino y no es sobria. No sería premio nomás. Sí, porque si una persona es una persona que no toma vino, pero tiene un carácter espantoso y cuando le dicen mi alma se enoja, pues no es sobrio, ¿verdad? Si alguien es una persona que no toma y cada vez que pasa una mujer está diciendo adiós mamacita, pues no es sobrio, ¿verdad? Entonces, más bien estamos hablando de alguien íntegro, La alguien que palabra, su vida es una sola palabra, sí, perdón, la palabra circunspecto o circunspección. circunspecto. Prudencia ante las circunstancias para comportarse comedidamente. Muy Seriedad, bien. decoro y gravedad en acciones y palabras. O sea, es una persona con gran seriedad en su vida. ¿Cuántos hay de esos? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, ojo, no quiere decir que es una persona seria. Puede ser alguien alegre, pero que su vida se puede tomar en serio. Es alguien al que podemos tomar en serio. Alguien que toma responsabilidades, que cumple lo que promete y lo que piensa. Una persona de una sola pieza. ¿Ya se fijaron? Entonces, el pastor, ¿cómo tiene que ser? Su requisito es que sea de una sola pieza. ¿Ven ustedes cómo dice? Prudente. Por lo que no hice énfasis anteriormente en la palabra prudente, es porque aquí luego la va a decir. Ahora, ¿qué es prudente? La prudencia es actuar únicamente tomando en cuenta siempre cuáles son las consecuencias de nuestras acciones y procurando que estas consecuencias sean lo más positivas posibles. Entonces, una persona prudente va a ser alguien que no va a actuar sin ton y son. Un pastor que se para enfrente de la congregación a decir, la hermana Margarita me gritó ayer, hermanos, o sea que la suspendo del ministerio. No es prudente. Él debía decirle a la hermana Margarita, quiero hablar con usted, hermana, usted me gritó y queda suspendida. Y ante la iglesia dirá, hermanos, la hermana Margarita está en disciplina, no le pregunten por qué, porque eso es delante de Dios y ella. Por favor, respeten esto, ¿sí? Entonces, vean ustedes como prudente. Luego dice aquí, decoroso. ¿Qué es esto de decoroso? Eso sí es como testimonio hacia afuera, testimonio ante los demás. ¿Qué es el decoro? Decencia, diría. Dice la hermana que es decencia. Decencia es una palabra muy interesante porque decencia viene del latín, que quiere decir esencialmente que es algo aceptable. Decoro viene de decorar. De decorar, muy bien. Adornar, intentar embellecer una cosa o sitio. Servir para adornar o embellecer algo. Mi madre decía. Dar sí. a alguien o a algo una condecoración o un honor. Mi madre decía, arreglada hasta la pedrada. Arreglada hasta la pedrada. Un hombre decoroso. Ojo, miren. Hay muchas iglesias donde se exige a los pastores que lleven corbata. Lo cual no me parece mal. Pero traen la corbata toda así abierta, chueca, llegan al púlpito con el saco lleno de lamparones de grasa. Despeinados. ¿Es decoroso?
Yo llegué a ver a algún pastor que pasara y que trajera abierta la bragueta. ¿Eso es decoroso? No. O sea, le está dando honra a su trabajo. O sea, me parece bien que usen saco y corbata, yo lo uso. Pero yo no creo que sea ese el requisito. Es como testimonio hacia afuera. Más bien, el requisito es que se vista de una manera Adecuado. pero además no solamente en su vestidura, sino que su forma de hablar sea decorosa. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo acababa de casarme, empezaron a quejarse mucho de un cura allá en el obispo de Catepec. ¿Cómo se llamaba? Onésimo. Onésimo Cepeda. Se quejaban de que era muy grosero y decía muchas groserías en el púlpito. Decían, este no es prelado, este es pelado. Les digo lo peor, que por esas mismas fechas empezamos a colaborar en una iglesia donde el pastor también era, ¿verdad, Gaby? Por eso pregunté, ¿esto que dice en la Biblia, quién es? ¿A qué te refieres? ¿Qué pastor has conocido así? Por eso digo, pero primero aquí, El modelo. los que son el modelo de lo que no se debe hacer, ¿no? O sea, espérate, la manera que hablas es una manera que tiene que ser decorosa. El apóstol Pablo inclusive dice, vuestras palabras sea sazonada con sal. Luego a mí me dicen, es que tú le das muchas vueltas a las cosas, ve derecho. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo que ser decoroso. Llego con la hermana y le digo, oiga, usted es una prostituta. Eso yo se lo oí a este pastor del que estamos hablando. Usted es una prostituta, ni se pare por este templo porque usted es una vil prostituta. Ya sabes de quién hablo. Y les dijo a una familia, aquí los rojas son unos perros. ¿Dónde está el decoro? ¿Dónde está el decoro? Aclaro que no, ya no vive ese hermano, para que no vayan a decir que estoy hablando mal de alguien que está por ahí, no. Ya Dios lo juzgó. Era lo que yo le iba a decir, porque ya partió, hermano. Ya, entonces usted sí sabe de quién hablo. Sí, con esas palabras, sí. Sí, ya murió. Ya murió. Un día llegamos a una reunión de pastores y dice el pastor presbiterial, dice, hermanos, queremos pedirles que nos den opiniones acerca de cómo ha sido nuestra reunión pastoral en esta ocasión. Y él levantó la mano. A ver, pásale, fulano. Agarra el micrófono y dice, hermanos, no sé qué clase de porquerías les dan a las hermanas para que nos den a comer nosotros. Porque la comida que nos dieron ayer es una vasca. Digo, señor, yo estaba, trágame tierra, que no estoy aquí. No se vale. Cuando dicen franco, no, grosero. Ah, porque además ese es el argumento. No, lo que pasa es que yo soy muy claridoso. A mí no me vengas con cosas. Yo lo que pasa es que soy franco, yo no soy hipócrita. No es cuestión de hipocresía. Es de decoro. Cuidado. Sí, hablar con sazonado. Nuestro hablar tiene que con sazonado. Luego le dice a un hermano de la iglesia, hermano, su hija está bien bonita. Mire, si yo fuera mundano, usted ya tendría un hijito como yo. Un dientecito como yo. ¿Qué comentario tan espantoso? impropio. ¿Te acuerdas? El hermano se enojó mucho y me dijo, yo le quiero partir. Así me dijo, que tranquilo, hermano. Así se acercó. Yo le quiero. No, pues, hermano, espérese. No, pastor, yo sí. No, que es un hombre que es muy fuerte, ¿verdad, Gaby? Y unas manotas así grandotas. No, sí le daban la torre al pastor. Pero por favor, o sea, no podemos hacer eso.
No podemos hacer eso. El siervo de Dios tiene que ser alguien que tenga decoro en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Una cosa que no es decorosa, fíjense, una cosa que no es decorosa que hacen muchos pastores y que a lo mejor hasta lo hacen con buena intención. Y yo asumo que es buena intención. Y lo he visto hasta en pastores ancianos. Llega una jovencita y la abrazan por los lomos. No es decoroso. Mucho menos si le bajan la mano a la cintura, ¿verdad? O nalguea a una viejita. Ah, también. Él otra vez también nalgueó a una viejita enfrente de mí. Enfrente de toda la iglesia. Pues no. ¿No es decoro? No es decoroso. O sea, cuando hablamos de decoro, es que es alguien que cuida toda la imagen. Pero sí la imagen, o sea, no solamente el testimonio, sino la imagen. Porque a lo mejor yo digo, es que no se porta mal. Yo no le he visto que engañe a su mujer, se emborrache, que esto, que lo otro, ¿no? Pero su comportamiento no es decoroso. No es decoroso. Además, eso Oigan, que decía, con ropa sucia, ¿no? Adelante, hermana. una pregunta ahorita que está hablando de decoro y está hablando de ese tipo de cuestiones. Una pregunta. Yo fui testigo de una circunstancia que sucedió en el pórtico. Ujú. Y una joven, estrictamente no era así como que 100% congregante de ahí, de la congregación. Sucedió. Y fue un domingo de resurrección, me acuerdo. Y resultó ser que todos en el desayuno, los hermanos, jijiji, jajaja y todo. Y de repente esta muchacha llega y se le sienta en las piernas del pastor. ¿Mm? Entonces, estaba su esposa, ¿no? Su esposa se puso de mil, yo vi la cara de su esposa, de mil colores y todo. Y lo empezó a apapachar, a abrazar, a besar, bueno, en las mejillas y todo. Ay, es que lo quiero mucho y esto. Yo dije, a ver a qué horas el hermano, pues le dice, o sea, vete de aquí, ¿no? Pero no, o sea, él así tranquilamente, No soy yo dicen, ni con mis dejándose hijas, querer, hermana. dejándose querer. Pero ¿Cuándo me ha allí, visto que se me sienten en las piernas? no, pues algo, una cosa así por el estilo. Yo lo vi mal, pero Es que hay falta de decoro. Ah. Exactamente. Tiene razón. Falta de decoro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿creen que ustedes que el pastor es el único que tiene que ser decoroso? Yo creo que no. Creo que todos los miembros de la iglesia debemos ser decorosos en todo. Y les voy a decir, un día me dio mucho coraje, porque llegué a cierta iglesia y me pusieron como copastor. En ese momento como copastor principal, porque habían 5 copastores. Y a algunos de los copastores les molestó mucho que llegando yo, me pusieron como el primer copastor, siendo que yo venía recién llegado a la iglesia. Aunque pues el pastor titular pues, me conocía de toda la vida, sabía quién era yo, y de inmediato me puso como su copastor directo. Y lo primero que hizo es que me dio la dirección del culto. Llegó el culto a las 6 de la tarde, me dice, 15 minutos después de las 6, pasas a las hermanas de la femenil a cantar. Y después de las hermanas de la femenil que canten, pasan los hermanos de los varones. Yo como estoy acostumbrado a que me dijeron, esta hora es esta hora, yo no cambio la hora, a exactamente a las 6:15, digo, vamos a cantar este canto, y mientras que lo cantamos, que se preparen las hermanas de la femenil para cantar su canto.
Y estamos a medio cantar el canto. Raque, un favor, ¿puedes ponerme allá, por favor? Estaba yo a medio cantar, cuando se acerca uno de los diáconos, y dice, no, ¿qué, hermano? Es que todavía no pueden pasar las hermanas. ¿Por qué? Es que no ha llegado la presidenta. Uy. Dije, no, discúlpeme, pero sáqueme lo de... Sí, ¿podrías hacerlo así? No, porque vuelve. Ok. Permítanme un poquitito. Dice, no pueden pasar porque la hermana, la presidenta de las femeniles no ha llegado. Se había hecho tarde al culto. Entonces, dice, no, pero es que dijeron que no pueden, no, tienen que poder, porque ya quedaron. Pero es que no está la hermana. Si no está la presidenta de las femeniles, de todos modos tienen que pasar la semana. Es responsabilidad de la hermana no estar, pero no tienen por qué esperar la semana. Se enojaron conmigo. Pero después de eso, ya que pasaron las semanas todas desorganizadas a cantar el primer canto que abrieron el himnario, quién sabe para qué, hasta se estaban peleando por qué canto enfrente de mí. Les digo a los varones que pasen. Y pasan los varones. No había uno que viniera bien vestido. No había uno. Era domingo en la tarde. O sea, no estamos hablando de que venían de su trabajo al templo, no. Era domingo en la tarde. Despeinados, con playeras rotas, así, rotas aquí, literalmente rotas y sucias. Ajá. Con los pantalones todos arrugados y fluidos, pero además sucios. Y también peleándose por qué canto iban a cantar, porque no lo habían preparado. Ahí sí estaba el presidente de los varones, pero fue lo mismo. No, un momentito. Nosotros tenemos que estar delante del Señor lo mejor posible. De hecho, les voy a decir una costumbre que tenemos en mi familia, es que nosotros, si tenemos una ropa nueva, procuramos estrenarla en domingo o en una actividad de la iglesia, en una actividad del ministerio. No ir con cualquier cosa a la iglesia. Yo les digo, a fuerzas tienen que predicar con corbata. No, pero que sí utilicen sus mejores ropas, que vayan limpios, bañados, hasta perfumados si pueden. Pero eso de que, como sea, cuando sea, pero no, ¿qué horas son? Porque se me apagó mi reloj, por eso que te pedí que lo conectaras. Todavía tengo un poquito. No, ya es 9:30. Ay, dice, no, que ya me pasé. Dije, no, ahora sí que me espantaste porque creí que ya me había pasado. Entonces, fíjense, eso es decoroso. Tengo que cuidar esto. Luego, eso es importante. Hospedador. Miren, una de las cosas más difíciles como pastor es poder convencer a la esposa de uno. De lo que a mi esposa ya se convenció hace mucho, pero que le costó mucho trabajo a ella. Que pudiéramos dar hospedaje. Dios la convenció a ella, yo sé, de una manera muy fuerte, porque a ella, Dios la hizo que nos tuvieran que hospedar a nosotros. Y ella aprendió, porque como tuvo que verlo desde el punto de vista del que tiene que ser hospedado, ella cambió su visión, pero he visto que el problema que yo tenía con mi esposa al principio no es el problema que yo tenía con mi esposa. No he conocido ningún pastor con el que yo haya platicado este asunto que me había dicho, no, mi esposa desde el principio siempre ha dicho que venga quien sea. No. Las mujeres son muy quisquillosas en eso y se les comprende. Pero cuando un pastor es pastor,
tiene que ser hospedador, y entonces la parte que le corresponde a él es educar a su esposa, a sus hijos, para ser hospedadores. Y eso es muy difícil. Está claro que esa es una labor muy difícil. Luego dice, apto para enseñar. Ah, caramba. Este está muy fuerte. No podemos poner como pastores a gentes que no tienen vocación de enseñanza. Una de las principales labores del pastor es enseñar. Y no solamente enseñarle a la iglesia su doctrina y su discipulado. No. Tiene que ser apto para enseñar a otros a ser pastores. Discípulo. No, a ser pastores. Un pastor tiene que criar pastores. Y aquí me pasó una cosa muy tremenda. Estaba yo en cierta iglesia. Cuando yo llevaba año y medio, empecé a impulsar a varios jóvenes a trabajar y a estudiar. Llegó un momento en el que en un solo golpe, 7 de mis congregantes se inscribieron al instituto para ser pastores. ¿Qué creen que pasó? ¿Ustedes cuál creen que haya sido el resultado por parte de los directivos del presbiterio? ¿Qué creen que habían dicho acerca de eso? Estás mandando muchos estudiantes. ¿Qué opinan que me dijeron? Yo digo que le dijeron, estás mandando muchos. Ella dice, estás mandando mucho. ¿Quién más se opina por ahí? ¿Qué creen que me dijeron? ¿Ustedes creen que les pareció bien? No creo. Yo digo que no les apareció bien. ¿Saben qué me dijeron? Me llamaron. No hagas eso. Digo, ¿qué? Mandar tanta gente al instituto. Me quedé así. ¿Y por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Mira, ahorita nos manda 7 gentes aquí. Cuando ya me los mandaste aquí, esas 7 personas, el instituto los toma para sí y llega un momento en el que ya no van a poder colaborar con tu iglesia porque tienen que irse a otras iglesias a trabajar. Yo le dije, pues eso es lo natural, ¿no? Pues sí, pero te vas a quedar sin gente que trabajar. Que no me voy a quedar sin gente con quien trabajar. Porque para eso estamos predicando que vengan almas nuevas y para eso a los nuevos los estamos enseñando para que ellos trabajen y después ellos también se vayan al instituto. Un verdadero siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar y buscar que todos aprendan y que por lo menos sean como ellos o mejores que ellos. Es una cosa muy importante en un siervo de Dios, dice, no dado al vino. Aquí es bien interesante, porque si lo comparamos con los diáconos, ¿qué diferencia ven en esta parte que dice no dado al vino con respecto de lo que se dice de los diáconos, que ya estudiamos? A ver quién se acuerda para tener idea de cuál es la diferencia. ¿No? ¿Qué dice? Hay una diferencia. A mucho vino. Ah, la diferencia es que a los diáconos no daba mucho vino. O sea, el diácono se podía echar su copetín. El pastor no. ¿Se fijaron? Y me dirán por qué. Porque el pastor ya dijo aquí que tiene que ser sobrio. Y aunque sea sobrio, si no es de las que se están pasando en tequila todo el día, en cuanto lo ven con la copa en la mano, ya su imagen está deteriorada y ya no es decoroso. ¿Ya se fijaron? O sea, vean cómo aquí todo está ligado, dice. No pendenciero. Uy, Dios santo. Aquí es en donde veo menos pastores. No pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Peleonero. Mismo Pablo era. No, debían de ver las juntas de pastores. Yo siempre he dicho, una junta de pastores es un entrenamiento para ir al cielo. Tienes que meter con casco. No, pero primero es un entrenamiento para ir al cielo. ¿Saben por qué?
Porque es el evento terrenal que yo conozca que se parece más a la eternidad. Empezamos a 1 hora y tardamos 10 o 7 horas en una discusión. Pero esas discusiones son literalmente gritos y sombrerazos. No se parece, no se diferencia mucho de la No mucho. Y de hecho, por ejemplo, lo que son las acusaciones entre los pastores son comunes en esas juntas. La No vamos pendencia, a ponernos de acuerdo sino a pelearnos, perdón. la pendencia es contienda, riña de palabras o de obras. Exactamente. Y el siervo de Dios no debe de ser pendenciero. No debe ser broncudo. Cuidado. Luego dice aquí, no codicioso de ganancias deshonestas. Ojo, quiere decir que yo puedo codiciar lo que es honesto. Codiciar lo que son estos, porque sí. Pero de todos modos está mal. Dice la hermana Aide que está mal. A ver, un momentito. O si está mal, entonces no. Es que O sea, en otro lado decía anhelar. No aquí dice codiciar. codicioso. Por Aquí eso, pero hace un rato nos leyó que anhele o padre. no, pero aquí dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Ah, pero deshonestas. A ver, entonces puedo ser codicioso de ganancias honestas. Pueden anhelarlas y se habían. No, pero a ver, esa palabra codicioso. No. A ver, busca en las Strongs. ¿Qué palabra utiliza en codicioso aquí después de no dado al vino pendenciero, versículo 3? 3. ¿Qué dice ahí? Codicia, hambre de cosas. Yo aquí como extraño tener mi computadora enfrente que hago yo todo esto, lo puedo enseñar. 3. Ujú. Ahí da mucho. A ver qué dicen los Strongs. Deseo desmedido de algo. Pero la mujer de tu prójimo. Pero es codiciar, quererla. Y Por eso, pero codiciar la mujer económicamente es quererlo. está hablando de... A ver, mi hija, a ver qué va a decir. ¿Cómo dice ahí para no perder? No codicioso de ganancias deshonestas. Está primero no dado al vino, luego no pendenciero y luego no codicioso. Ah, ya llegaste. A ver, me lo va a leer Raquel de la Strongs, que es la que nos... Ah, ojo. Ahí que dice, pero no soy yo aquí en el micrófono. ¿Cómo? Dice del griego epieikes. Apropiado, es decir, gentil, suave. Derivado de, ahorita les digo de qué palabra. Derivado de sobre no es, Codicioso. Caray, dice aparentemente verbo primitivo parecido mediante a la idea de tenuidad. ¿De qué? Tenuidad. Suave, gentileza, afable, amable, apacible. Codicioso. Me suena raro. No creo que sea esa la palabra. A ver, Puede ser... estamos diciendo, primero no dado al vino, o enséñame la definición aquí, a ver. Quiero ver, ¿Cómo no? porque yo lo puedo leer en griego. A ver. Que ahora sí me desconcertaste con esa definición. Hay que ver. Versículo 3. No dado al vino. Permíteme. Golpeador. Es pendencia. Epilleque. Epilleque. O sea, lo que sea, ¿Es esta?
Es esta, ¿no? Es lo que- Condescendiente. Esa es la que yo leí y es la que... No es cierto, no es este. Entonces, Aquí está, no encariñado con la plata, es este. es ese. Entonces ese no lo vi. ¿Nunca me hace con la plata? Codicioso. Dice, no Hermano. encariñado con la plata. ¿Es amajos la palabra? En griego. Amajos, sí, con acento en la A. Y quiere decir pacífico. Sí, ese es del- No, no es eso. Eso no es. Leíste tú leíste mal. Sí, dígame, hermano. Puede ser que tenga interés por tener, por ganar tal vez para su familia, pero no, como dijo hace un momento, no desear más de lo que, A ver. está bien para cuidar a su familia. Usted lo está interpretando bien a pesar de que no entendió la palabra, porque está mal traducido en ese sentido. La palabra es afilarguros. Arguros viene de argos, que quiere decir plata. ¿Sí? Afilarguros viene de filos, que es amor, que sería amor a la plata. No amante de Ah. la plata. No avaro. Entonces está diciendo que no sea avaro. ¿Sí? O sea que si un hermano se llama Álvaro no puede ser pastor. Ah, no, no se refiere a eso, ¿verdad? No avaro, o sea. Está traducido como no contencioso de canastas honestas, pero en realidad se refiere a que no tenga avaricia, ¿sí? Aunque después lo va a volver a decir. Dentro del mismo versículo, dice, sino amable, apacible, no avaro. O sea, tiene que ser amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. A ver, dice Paul Washer, llega un hermano, me dice, hermano, queremos invitarlo a que usted sea el pastor de nuestra congregación. ¿Saben qué le contesté? Dice Paul Washer. ¿Está usted loco? ¿Por qué, hermano? ¿Acaso me conoce? ¿Conoce usted a mis hijos? ¿Conoce usted a mi esposa? No, hermano. Usted no me ha visto predicar en internet, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Cómo sabe que yo tengo en orden mi casa? ¿Usted quiere llevar a ciegas a un pastor solamente porque le cayó bien en internet? ¿A que venga a alimentar a su esposa y a sus hijos con quién sabe qué doctrina? Me parece que no fue muy decoroso de parte de Pablo Washer, pero creo que tiene razón. Creo que el principal requisito de un pastor es que sea una persona que tenga la casa en orden, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, ¿qué es esto de estar sujeto? Que agarro a mi esposa con el cinturón y le digo, ¡tan! Así, cállese. Y a nuestros hijos, ¡pum! Francazo. No, eso no es sujetar. El hermano de la Rosa, yo recuerdo que tenían actitudes muy raras toda su familia. Por ejemplo, su esposa estaba en el baño del templo y a todos les echaba bronca a las mujeres que entraban y hablaba muy fuerte. Fuerte quiere decir regañando a todos. Y por Pero otro ese no fue de la lado, Rosa, ese fue ¿cómo se llamaba? Durán, el relojero. Ajá, y sus hijos como que El no relojero. estaban en este mundo. O sea, muy raros. Bueno, es que poner en orden no quiere decir eso. Tener sujeto es como cuando, no sé si ustedes han salido con su esposa, con su esposo, si son solteros con su novio, y van a pasear al campo o a un lugar bonito. Se agarran de la mano, van sujetos, pero van molestos, ¿no? Cuando tenemos a un niño chiquito,
Me decías tú que tú ni siquiera le preguntabas a tu papá dónde te llevaba, ¿verdad? Tú nada más dejabas que te agarrara de la mano y te ibas a ir a donde te llevara. Tenías confianza. Eso es sujetar. Que mi familia esté sujeta a mí quiere decir que ellos me tienen confianza de que a donde vamos va a estar bien. Lo que hace la diferencia entre un líder y un jefe es que el jefe da órdenes, el líder guía. Pues el jefe del hogar debe ser más bien un líder. El papá de la casa debe ser un líder. Y ese líder se debe reflejar en la iglesia. Que gobiernes bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda humildad, con honestidad, perdón. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Luego dice, no un neófito. No debe ser un ignorante. Debe ser el que sabe lo que está diciendo. Y no neófito no solamente debe de referirse a que no haya estudiado. Porque puede ser que no haya estudiado, pero se pone a estudiar. Y aprende. Pero no puede ser una persona que no sabe ni qué estás diciendo. O sea, tampoco puede ser un recién convertido. Ni un recién convertido. No un neófito. Tiene que ser alguien que sea estudioso. Luego dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Y de ahí viene tanta herejía. De que ellos creen que entendieron un versículo y dicen, no, es que aquí dices. Como dice esto, pues ya es así. Como son neófitos, se engañan a sí mismos en su vanidad y llevan a la iglesia a la condenación. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no solamente los de aquí, los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todavía no acabamos, pero digamos, por hoy creo que ya es suficiente, porque hemos observado, seguramente ya han oído mucho de esto que hemos hablado hoy, pero hay algunos aspectos que tal vez no se han mirado con esa visión. O sea, aclarando una cosa, la palabra codicia no es la palabra correcta. Porque la codicia tampoco debe ser de cosas honestas. La palabra codicia implica un deseo de algo que no tengo y que no debo tener. Y de hecho, el capítulo número 20 de Éxodo, el último mandamiento es no codiciarás. Y termina diciendo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Ninguna cosa. Entonces hay una mala traducción ahí. Y conste que yo soy un gran defensor de la 60. Aquí hay un error en la 60. O sea, no. Y no está diciendo que sí podemos codiciar cosas buenas. No dice ahí, pero cuando dice no codicioso de ganancias deshonestas, algunos indoctos, algunos neófitos, pueden torcerlo, como dice el apóstol Pedro, y llevar a una condenación por decir otras cosas. Y no, aclaro que esta doctrina falsa no la estoy inventando ahorita, que me la saque de la manga para decir esto lo pueden decir. Mi esposa estaba conmigo cuando un pastor me dijo que nosotros teníamos que ganar dinero con tranzas para poder hacer la obra de Dios y que eso era de bendición. ¿Te acuerdas que nos dijo eso? Tuve una discusión muy fuerte con ese pastor. De hecho, fue una de las razones por las que se enojó tanto conmigo que me corrió el trabajo. Pero bueno, o sea, ¿cómo va a ser que yo, para hacer la obra de Dios, tenga que hacer robos? Y la Biblia dice que no puedo dar diezmo del latrocinio. O sea, no. Pero vean cómo cuando somos indoctos, cuando somos neófitos, podemos caer en este tipo de errores y condenaciones. Por eso el pastor no puede ser un ignorante. Y les voy a decir una cosa, y terminando esto. El pastor no debe ser ignorante ni siquiera en las cosas del mundo. Porque unos dicen, no, yo por eso
Soy un hombre muy bíblico y yo no leo nada que no sea de la Biblia. Pues entonces eres un inculto. Entonces también eres neófito. Porque no sabes ni cómo presentar la defensa de tu fe frente a los incrédulos. No. Un verdadero siervo de Dios tiene que ser una persona con amplia preparación cultural. No necesariamente académica. Yo conozco a grandes siervos de Dios que no pasaron por la universidad ni por el seminario, pero son gentes que se dedicaron a estudiar y estudiar y estudiar, y saben lo que no saben muchos que pasaron por el seminario y tienen un doctorado. Entonces, no. Lo que tiene que ser el siervo de Dios, que tiene que ser alguien estudioso y que sea suficientemente humilde para poder aprender de todo y bien. Pedirle a Dios que sea Dios el que le dé la guía para que las corrientes del mundo no lo distraigan. Pero no quiere decir que no conozca las cosas del mundo. Vamos a terminar. No sé si quieren hacer un comentario antes de que nos despidamos. Y vamos a orar. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué quieres comentar? Todo bien, pastor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues yo quiero decir que hay que orar por nuestros pastores, porque no es fácil seguir todos estos requisitos que dice la palabra de Dios y cumplirlos. Sí. Hay que tener misericordia por ellos también y por nosotros, que Dios tenga misericordia. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo más? ¿Alguien más? ¿Nada más? Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Y si Dios quiere, nos vamos a reunir el próximo martes. Los invitamos este sábado a la película y a las 11 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. Vamos a ver. Bendito seas, Señor, gracias por tu misericordia y amor. Gracias porque nos has permitido, Señor, platicar acerca de estas cosas que son tan esenciales, tan importantes, con respecto de tu palabra y de lo que son los ministerios, y en especial ahorita estamos viendo el pastorado. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé de tu poder y de tu gracia. Y permita, Señor, que nosotros seamos entendidos en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos revele la verdad que está ahí en tu palabra, para que no fallemos, para que no nos desviemos, para que no creamos a las mentiras y a las herejías, sino que te sigamos, Señor, y seamos fieles en todo, por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que han de ver esta grabación grabada. Permite que ellos también sean bendecidos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Si quieren despedirse. Dios les bendiga. Muchas gracias, David. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga a todos. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan muy buena noche, que Dios los bendiga durante el resto de esta semana y fin de semana. Que Dios les Que bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Dios la bendiga, hermana. Que familia Dios quede con ustedes. Cuídense mucho. Como les digo a todo el mundo, pórtense bien. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Igual. Bye.